Bienvenidos a Traditional Quito, soy su servidor Santiago Villarreal y hoy grabaremos en vivo una serie de vídeos donde contaremos un poco de la religión, la verdadera, la única, la católica. Con este texto que les voy a leer nos vamos a enamorar muchísimo de la Santa Iglesia Católica. Así que comencemos y les invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que le den like a este vídeo y lo compartan con todos sus amigos. Acuérdense de difundir por todo el mundo la devoción a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. La religión. Sin entrar en parangón ni más larga exposición con las otras religiones, la religión es el lazo, la relación personal, el vínculo, la atadura de todo el hombre con Dios. La única, la católica, se demuestra verdadera por las siguientes razones o diversos argumentos. Sea el primero porque estriba y se funda en la primera verdad, que es Dios, por cuya causa la Iglesia nos propone que la fe la enseña a Dios, que no es posible se engañe y nos engañe. Mucho crédito le damos a un hombre honrado y virtuoso, que no nos engañará, más creemos a un hombre docto, que no a un ignorante, pues como infinitamente Dios es bueno y sapientísimo, y conoce todas las cosas pasadas, las futuras y posibles como son, con la mayor claridad, tenemos seguridad de que no erramos creyéndole. De modo que nuestra fe es un saber, una ciencia, un conocimiento cierto de Dios, una luz comunicada, derivada de Dios mismo, por ser la verdad misma y sabiduría infinita. En Él está toda ella, y conoce las cosas sin engaño. Conoce todos los misterios divinos como son, discierne las virtudes de todo género de vicio, discierne lo falso de lo verdadero, y como con gran claridad conoce las verdades y falsedades, alumbra nuestra ignorancia proponiendo las verdades divinas. Por esto David, queriendo salir de ignorancias y llevar el camino recto del cielo, dijo: Emite lucem tuam et veritatem tuam. Enviadme, Señor, vuestra luz, inspiración y verdad, que me guíen a vuestro santo monte. Pues si Dios es sabiduría y verdad infinita, ¿cómo nos había de engañar? Si confesamos que nos ama tanto que nos dio a su Hijo para llevarnos al cielo, y para que no errásemos nos propuso las verdades que la fe nos enseña, ¿cómo en ellas podía haber engaño? Si es justísimo y a nadie hace injusticia, ¿cómo había de engañar siendo tan verdadero? De uno conocido por muy santo nunca juzgamos que nos engaña. Pues si Dios es santísimo, ¿cómo había de mentir? Si es la misma verdad por esencia, ¿cómo se le podrá argüir de mentira? Dicen que Santo Domingo disputó con los herejes, que pidieron un milagro, es a saber, que escribiendo cada uno su doctrina, fuesen los libros escritos arrojados luego al fuego, y la doctrina del que saliese ileso del fuego, fuese con ese milagro tenida por verdadera. Hízose así, y al momento el libro de los herejes fue abrasado, y el del santo no solo no se quemó, sino que salió del fuego. Volviéronle a echar 3 veces, pero nunca se quemó, pues, ¿cómo el de los herejes se quemó, y Dios no le preservó? La razón es que el hereje, tal como dijo David, omnis homo medax, es un hombre mentiroso, y como ese libro estaba repleto de sus mentiras tan contrarias a la fe,
¿Había de guardarle Dios y apadrinar su mentira? Mandó un tirano a San Blas echarle en una laguna. Con la señal de la cruz andaba sobre las aguas, como sobre el pavimento, sin hundirse, y, sentado en medio de ellas, desafió a los velleguines y ministros de justicia a que entrasen como él, caminando sobre el agua, si juzgaban que sus dioses eran verdaderos dioses y los podían ayudar. Entraron 68 y al punto se ahogaron. Reconvino al pueblo Elías de andar como los borrachos, tambaleando a un lado y otro. Usquequo claudicatis in utramque partem. Nada de genuflexiones, ora a Baal, ora a Dios. Si el Señor es Dios, seguidle, si no, seguid a Baal, pues no es posible seguir a los dos a un mismo tiempo. Conviniéronse en poner 2 bueyes sobre leña y sin fuego, y allí donde descendiese, después de hacer oración, el fuego sobre la víctima, fuese tenido por el de ese altar respectivo. Comenzaron, por ser más, los profetas de Baal a invocarles sin cansancio, mas, como no los oía, sajábanse como lancetas y hacíanse muchas heridas, derramando mucha sangre. Mas como Baal no diese señal de estar vivo y sano, mofábase de ellos Elías diciendo: Clámate voce mayore, dad gritos, clamad más recio, pues puede ser que ese Dios esté en palique con otros, o en alguna posada, o de viaje, o a lo mejor está durmiendo la siesta, y así le despertéis. Si aquí Elías hacía burla del poder del dios Baal, ¿cómo no temía su ira, pues así lo despreciaba? Es que sabía ciertamente que no había más Dios que Dios, y que los demás son falsos, y por tanto sin poder con qué ayudar a los suyos. Mas, después de preparado su altar para el sacrificio, con lujo de ostentación, de impedir la acción del fuego, con cántaros y más cántaros de agua sobre el holocausto, de arte que ésta corría alrededor del altar, hasta quedar la reguera toda empapada de agua. Tan pronto invocó al Señor, descendió fuego del cielo, que devoró el holocausto, leña, piedras, y aun el polvo y toda el agua. Con que viendo todo el pueblo milagro tan manifiesto, postráronse rostro a tierra, reconociendo al Señor por el verdadero Dios. Entonces les dijo Elías: Prended a esos 400 falsos profetas de Baal, y que ninguno se escape. Presos que fueron, los mandó llevar Elías al arroyo de Cisón, y allí les hizo pagar con la vida sus embustes. El segundo es que la fe de la religión cristiana la recibimos de Dios, por medio de santos, cuya virtud, no fingida, la comprobaron milagros claros y muy singulares. La primera vez que Dios dio su santísima ley la dio al pueblo por Moisés, entregándole el decálogo que tenemos los cristianos. Santísimo era Moisés, a quien Dios constituyó, no solo gran taumaturgo, sino Dios de Faraón, multiplicando en Egipto sus portentos y prodigios, y también en el camino a tierra de promisión. Y en la data de la ley, el 19 del Éxodo, relata que todo el monte se abrasaba y ascendía humo al cielo, como de un horno leñado, cuando se le pega fuego. Y así aquel monte humeante, envuelto en densa calígine, era todo un espectáculo pavoroso y formidable,
para con este aparato dar a entender que la ley dada por Dios a Moisés era más que verdadera, dada por el mismo Dios y por medio de su siervo, tan santo y tan milagrero. Esta misma fe santísima nos enseña el Salvador por sí y por sus apóstoles, muy santos y milagreros, de quien forzoso es creer que, por santos y tener tal poder, no humano, sino divino, y recibir la doctrina de la verdad misma, el Maestro, por tal razón, no pudieron engañarse ni engañar. Y esta fe enseñaron a la Iglesia, y así hemos de creer que Dios reveló esta fe y ley a la Iglesia, que nos la enseña a nosotros, como revelada por Dios mismo, verdad suma, de donde, por consiguiente, se saca que los herejes no reciben su doctrina de Dios, que no había de revelársela a ellos, que son contrarios a la verdad revelada, porque habiendo además revelado su fe y ley por los santos, no había de mostrar lo contrario por medio de herejes perversos. Pues Lutero, además de ser apóstata, se casó con una monja. Enrique, rey de Inglaterra, casado con Catalina de Aragón, se amancebó después con Ana Bolena, ejerció la tiranía contra inocentes católicos y negando la obediencia al sucesor de San Pedro, se constituyó cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Casi lo mismo se dice de Calvino, Ecolampadio y de los otros herejes, que todos fueron viciosos. Pues, ¿cómo por estos hombres había Dios de revelar sus misterios y las verdades divinas? Pues si para revelarlas por figuras y entre sombras echó mano de profetas y de varones santísimos, ¿por qué razón había ahora de valerse de pecadores y herejes para declararlas? Dice la sabiduría que Dios se les aparece a los que en él tienen... Dice la sabiduría que Dios se les aparece a los que en él tienen fe. Apparet is qui fidem haben in illum. Y que le apartan de Dios los pensamientos perversos. Perverse enim cogitationes separan a Deo. Porque la sabiduría no mora en los pecadores. Quoniam in malevolam animam non introibit sapientia, ni en cuerpos pecaminosos, nec habitavit in corpore subdito peccatis. Porque el Espíritu Santo huye de los fingimientos, embustes o falsedades, y apártase de los insensatos pensamientos que no rige la razón. Pues si esto todo se halla redundante en los herejes, ¿cómo de morar de asiento Dios en ellos, revelándoles sus misterios y verdades? También porque, como dicen los autores, los herejes no pueden probar, siquiera con un lugar de escritura, que Dios les ha revelado sus heréticas doctrinas. De San Pedro de Verona, dícese que una noche le apareció el Salvador con el vestido rasgado y hecho pedazos, y preguntando por qué, respondió que porque con sus falsas doctrinas Arrio le había despedazado su iglesia, que es como un vestido. Pues si el mismo Dios afirma que Arrio le había despedazado su iglesia, como los demás herejes, ¿cómo aseveran que Dios les hubiese revelado las verdades escondidas de la fe? Si es propio de los herejes sobresembrar la cizaña, pervirtiendo las escrituras sagradas, depravando el sentido católico, contaminando la verdad, introduciendo sectas erróneas, doctrinas falsas y perniciosas,
¿cómo no han de despedazar a la Iglesia? Y Dios, que es suma verdad, ¿cómo había de revelar y aprobar estas mentiras? El argumento 3 en pro de la fe católica es la apostolicidad o sucesión continuada. Desde que la instituyó Jesucristo y los apóstoles nos la enseñaron, porque aquella es verdadera religión, cuyos ministros descienden de los apóstoles y enseñan la misma doctrina que ellos. Esta sucesión se halla en la religión católica, luego es la verdadera. Los ministros superiores, por legítima elección, unos en pos de los otros, hanse todos sucedido desde entonces hasta ahora. Los papas primeramente, sucesores de San Pedro, han sido elegidos con verdadera elección, y los papas eligieron los arzobispos y obispos, y éstos a los sacerdotes. Luego, si la potestad y jurisdicción que dio Jesucristo a los apóstoles si la potestad y jurisdicción que dio Jesucristo a los apóstoles perseveró, y al principio era la religión verdadera, asimismo lo es ahora. Porque así como de Adán descienden todos los hombres por potencia natural, así todos los ministros descienden de Jesucristo por vía sobrenatural, y así bautizan, consagran y obran en los demás sacramentos, refiriéndolos a Cristo como a su primer autor. De este argumento ha usado contra herejes y herejías San Ireneo y San Agustín, que dice: Tenet me in ecclesia ab issa sede Petri usque aduc episcoporum et sacerdotum successio continua. Una cosa decisiva que me ha convertido y hace confesar que la religión cristiana es la verdadera es la sucesión continuada hasta ahora de los obispos y sacerdotes, desde que Jesucristo dio la autoridad a San Pedro. Luego, si entonces era verdadera religión y dada por Dios, también ahora lo es, que ha ido sucediéndose sin interrupción alguna. En cambio, de los herejes, ninguno disfruta de la potestad de orden para efectuar sacramentos, y ninguno es sacerdote, porque no gozan ni tienen la potestad derivada por sucesión apostólica. Pues, como dice San Juan, qui enim non intrat per ostium in nobile ovium, sed ascendit aliunde, ille furest et latro. El que no entra en el aprisco ovejuno por la puerta, sino por otro camino, es ladrón y salteador. Así pues, si los obispos y sacerdotes herejes no entran con la legítima y ordinaria potestad y autoridad de los sucesores de San Pedro, ¿qué otra cosa son sino falsos pastores? O díganme, ¿quién le dio tal potestad a Lutero? ¿Quién a Zwinglio o a Calvino? ¿Quién al rey Enrique VIII? Si los herejes, en fin, como apóstatas, están por los sucesores de San Pedro excomulgados, sin tener autoridad, ¿cómo podrán ejercerla? El cuarto argumento es que es perpetua, esto es que ha de durar hasta que se acabe el mundo. Cuántas cosas hay en él se mudan, pero la fe ha siempre permanecido. Múdanse las repúblicas, los reinos, las provincias, las ciudades, las familias, las casas particulares, las heredades, los meses y años, pero la fe ha siempre permanecido
y permanecerá desde el principio hasta el fin. Grandes y muy poderosos fueron los reinos de asirios, medos, persas, babilonios, macedonios y romanos, y otros que ya se acabaron. Pero la fe, fundada en tanta pobreza y menosprecio del mundo, y predicada por hombres ignorantes, desvalidos, persevera. ¿No es esto obra divina? Muy pocos suelen durar sin bromarse los navíos, si siempre andan navegando, y como hay tanta borrascas, una u otra los anega. Pero la nave de Pedro siempre ha sido combatida en el piélago del mundo, de las olas procelosas de los judíos y herejes, de reyes y emperadores, que con gran rabia y tormentos persiguieron a la iglesia, y aunque las persecuciones fueron muchas y cruelísimas, eso no obstante la iglesia permaneció. Pues perseverar la iglesia con tantas y tan poderosas fuerzas de reyes y emperadores, ¿no es un milagro estupendo propio de Dios? Pero lo más admirable, no sólo ha perseverado al paso de tantos siglos, como ha que se fundó, sino perseverará hasta la consumación de este mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Et porte inferi non prevalebunt adversus eam, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella, pues se funda en la promesa y en la palabra de Dios, y ésta no puede faltar. Lo uno porque Jesucristo se lo rogó al Padre Eterno, ut non deficiat fides tua, para que no desfallezca tu fe. Lo otro por estar presente Dios para ayudar a la iglesia, y siempre en tiempo oportuno. He aquí que estoy con vosotros, omnibus diebus. No dice que algún día, sino todos, ni por cierto tiempo fijo, sino hasta acabarse el mundo. Corrobora esta firmeza el dicho de Gamaliel, en ocasión que querían destruirla los judíos. Si est ex hominibus hoc, si este designio o empresa es obra de solos hombres, dissolvetur, se desvanecerá, pero si es obra de Dios, no podréis con cuanto hiciereis deshacerla o destruirla. Pues si entonces y hasta ahora y para siempre perseverará, aun cuando se levantaren persecuciones feroces, ¿no es esta demostración de ser nuestra fe católica la verdadera doctrina que procede de Dios mismo y en Dios como roca estriba contra el poder del infierno? El quinto argumento es, por haber sido anunciada siglos antes por muchos profetas, demostración manifiesta de que declaraba Dios por su boca la verdad, porque nadie, sino Dios, o a quien se lo revelare, puede saber lo futuro. Y así el profeta Isaías, para demostrar que unos no eran dioses verdaderos, de esta prueba se valió. Annunciate quae ventura sunt in futurum, et scemus quia dii estis. Para saber que sois dioses, anunciadlo por venir, y sin más lo creeremos. De este modo fue anunciado nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jacob en el Génesis: Non auferetur sceptrum Judae. Non auferetur sceptrum Judae. No será quitado el cetro de Judá ni de su posteridad hasta tanto que viniere el que ha de ser enviado,
el Mesías, esperanza de las gentes. Dijo Miqueas de Belén que en tal lugar nacería, e Isaías que una virgen le engendraría y pariría. La adoración de los magos la profetizó David, y su entrada triunfal en Jerusalén, asentado en un pollino, Zacarías. Ecce rex tuus venit. El burgense, en su escrutinio, trae otras muchas profecías que anunciaban la venida, la predicación y muerte del Mesías Redentor, y todas exactamente se cumplieron sin faltar una de ellas. Pues estos misterios santos, con todas sus circunstancias, revelarlos mucho antes de suceder y cumplirse, ¿cómo se podían saber a no haberlos revelado la sabiduría infinita que conoce lo futuro? Si en estas verdades, pues, se funda la religión católica, ¿no es este argumento palmario de su verdad? El sexto es porque se funda en milagros verdaderos, que sobrepujan todas las fuerzas humanas, desprovistas de poder para efectuar uno solo, y a no ser Dios, nadie más los pudiera obrar. He aquí, pues, que Jesucristo, como narra el Evangelio, curó multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y donde quiera pasaba predicando el Evangelio, curaba toda dolencia, toda enfermedad y achaque. Y cuando San Juan envió a preguntar si era él el Mesías prometido, su respuesta fue decir: Id a Juan y dadle cuenta de lo que por vuestros ojos habéis visto, es a saber, caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Respondió, no con palabras, mas con hechos deslumbrantes. Los milagros, que eran claros testimonios contundentes de su divinidad, apodícticos, pues en las fuerzas humanas no hay poder para obrarlos. Y no solo el Salvador corroboró su doctrina con estupendos milagros, sino los apóstoles, como él mismo lo anunció. Amén, amén, amén. Repito de nuevo. Amén, amén, dico vobis. Os digo en verdad que el que cree en mí, opera que ego faccio et ipse facet, hará como yo milagros, et mayora orum facet, y aún mucho mayores. Esto se vio en los apóstoles, como nos narran los hechos. Per manus autem apostolorum fiebant prodigia magna in populo. Por manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Concurría la multitud de las ciudades vecinas, y les traían sus enfermos y hasta los endemoniados, y todos quedaban sanos. Y aún añaden que era tanta la multitud que sacaban a las calles a los enfermos, poniéndolos en camillas, para que, pasando Pedro, su sombra al menos tocase a algunos, y de este modo quedasen curados de sus dolencias. Pues esto no manifiesta una verdad divinal. De San Pablo y Bernabé, al verle curar un cojo en Listra, los licaonios los apellidaron dioses. Y en Malta, cuando aportó
lo que primero juzgáronle y creyeron homicida por habérsele enroscado una víbora en la mano, al ver que no se le hinchaba ni de repente murió del reptil emponzoñado, llamaron después Dios. Pues, ¿qué dijeran si vieran a él y a los otros apóstoles hacer tanta multitud de milagros como hicieron? Luego nuestra religión se demuestra verdadera por tantísimos milagros que no se podían hacer por virtud humana, sino por la divina. Ni se acabó esta virtud por Pablo y demás apóstoles, sino que se ha concedido a varones apostólicos de singular santidad, como a San Gregorio Papa, San Gregorio Taumaturgo, San Antonio, San Vicente y San Francisco Javier, que han hecho grandes milagros verdaderos, no fingidos. Primero, por ser escritos por gravísimos autores como San Buenaventura, San Bernardo, San Gregorio. ¿Y quién creerá que estos santos, tan ilustres en santidad y doctrina, que odiaban toda mentira, habían de transcribir, en perjuicio de las almas, tales y tantos milagros, si no fuesen verdaderos? ¿Cómo habían de fingirlos, siendo en materia tan grave de religión gran pecado? Segundo, por los testigos en pueblos y magistrados, que los han atestiguado aún jurando. Tercero, porque la sede apostólica, cuando canoniza a un santo, hace rigurosísimo examen acerca de sus milagros y sobre sus circunstancias, y en hallando alguna duda no lo aprueba. Cuarto, porque no hay quien los repruebe por falsos, sino el gentil, el judío o el hereje que, como con Jesucristo, los ahijan al demonio. Pero a estos calumniadores los convence su mentira, pues si el demonio aborrece a muerte a la religión y se afana en destruirla, ¿cómo había de hacer milagros para, al revés, confirmarla? Quinto, porque los gentiles, moros y herejes no tienen milagros para confirmar sus sectas, porque estos solo se hallan en la religión católica, nos dice San Bernardino. Nulla gens nulla secta miracula habet, preter fidem Christianam, quam semper comitata sunt, como se demuestra al canto. Pues San Basilio rehusó, con ánimo varonil, darse una iglesia católica a los herejes arrianos. Concertáronse en cerrarla, y a cuyos ruegos se abriese se apoderasen de ella. Estuvieron los arrianos 3 días en oración, pero en vano. San Basilio hizo una breve oración, con un báculo liviano llegó y mandó abrir las puertas, y al punto le obedecieron y se abrieron, y sin resistencia alguna penetraron los católicos, con cuyo milagro convirtiéronse muchos herejes. En otra ocasión, un hijo de valente emperador estaba para morir, y le ordenó a San Basilio que hiciese oración por él. El santo le obedeció y empezó su mejoría, mas como el emperador era de la secta arriana, para que la mejoría no se atribuyese al santo, ordenó que los obispos arrianos orasen también por él, y él al punto se murió. Y Estáfilo Baco refiere que el heresiarca Lutero quiso arrojar al demonio de una discípula suya poseída del demonio. Pero el demonio no solo no salió de la discípula,
mas se volvió contra él, y si no huyera, a sus manos pereciera. Los herejes no solo no hacen milagros, sino procuran fingirlos. Empero Dios, permitiendo que se descubra el engaño, los deja, como merecen, confusos y avergonzados. Selvago A. de Villegas refiere de un cierto Cérula que con un pobre extranjero se concertó por dineros a que se fingiese ciego y declarase que él, el hereje, le había dado la vista. Y de esta manera un día, delante de mucha gente, Cérula dijo que él, en confirmación de que era verdadera su doctrina, daría la vista a un ciego. Hizo oración y mandóle sin más que abriese los ojos, y hallóse que estaba ciego. Comenzó éste a dar voces y a vituperar a Cérula, pidiéndole que le diese la vista que le quitó, y tomase los dineros en cambio que le había dado porque se fingiese ciego. Con lo que, visto el engaño, quedáronse los herejes confusos y avergonzados, y recobrada la vista, por ruegos de los católicos, el extranjero se hizo en público pregonero de los engaños heréticos. Refiere también Villegas que con un hombre casado, Calvino se concertó a que se fingiese enfermo unos días y después se hiciese muerto, que su mujer le llorase, señalando día y hora. Acompañado de gente, llegó a tiempo a la tal casa, y oyendo los plañideros sollozos de la mujer, que lloraba inconsolable la muerte de su marido, dijo el hereje Calvino: Ahora conoceréis si mi doctrina es de Dios con un milagro estupendo, y será resucitar a este hombre ya difunto. Entrado en casa, se hincó e hizo oración, pidiendo, en comprobación de su doctrina, que Dios hiciese el milagro. Asió del hombre, mas éste, como verdaderamente muerto, ni se meneó ni boqueó, a quien en castigo Dios le había quitado la vida, a fin de que la maldad se hiciese patente a todos. Viendo muerto a su marido, la mujer, diciendo afrentas y maldiciendo a Calvino, descubrió el pacto y enredo. En estos dos casos vemos que no sólo los herejes no hacían ningunos milagros, sino que, fingiendo hacerlos, los castigó Dios, haciendo que el que se fingía ciego en realidad lo quedase, y el otro muerto, bien muerto. ¿Qué mayor comprobación de la falsedad herética? Por consiguiente, no hay en los herejes milagros, y los fingidos los castiga Dios. ¿Cómo, pues, podrá decirse que su secta es verdadera? Si los que fueron autores de herejías como Lutero y Calvino no pudieron, aun queriendo obrar milagros, ¿cómo podrán sus discípulos? Luego, solo la católica es la verdadera religión, pues está ilustrada con milagros, sin guarismo. Pudiera ponerse en duda si los magos y hechiceros que tenían los gentiles en verdad hacían milagros. Eran falsos y aparentes, pues todos los que se hacen con el poder del demonio son de escasa duración, porque son encantamientos y embelescos con que engañan a los ojos. O, si duran, son por causas naturales y no exceden a su virtud natural y son vanos e inútiles. No en cambio así los milagros de los santos, que son sólidos, permanentes, verdaderos y de mucha utilidad,
como se vio en Samaria con aquel mago Simón, que con sus artes diabólicas, haciendo disque milagros, traía a los samaritanos de cabeza, reputándole por virtud grande de Dios. Mas, como allí predicase Filipo o Felipe, el diácono, confirmando su doctrina con verdaderos milagros, se convirtieron, y el mago no sólo se convirtió, sino se quedó atónito, aturrullado, pasmado, porque vio cuán diferentes eran aquellos milagros de los suyos, aparentes, y porque los bautizados reformaban sus costumbres, y que el Espíritu Santo descendía visiblemente sobre ellos, y conocía que este era un nuevo y admirable milagro, y todo divino. Pues, ¿qué mayor maravilla ni de mayor dignación que Dios Todopoderoso habitar entre los hombres y hablara con ellos? Y el ver esto le pasmó, por lo cual se bautizó. Del mismo mago se cuenta en la vida de San Pedro, que tenía con sus hechizos embaucada a toda Roma, y porque se conociese la verdadera doctrina, pactaron que se trajese en su presencia un difunto, y quien le resucitase quedase por verdadero. Hízose así, y si al principio el mago, con sus hechizos y artes diabólicas, hizo que al parecer se moviese la cabeza del difunto, mas el muerto quedó muerto, y se descubrió el engaño. Oró San Pedro a su turno, y al punto resucitó el difunto, y fue tenido San Pedro por verdadero. Empero el mago enojado amenazó remontarse al cielo, para arrojar desde ahí llamas de fuego que quemasen a quien no le daba crédito. Fijó un día al desafío, y empinado en alto monte le llevaban por el aire los demonios. Pero Pedro hizo oración muy fervorosa al Señor, a fin de que los espíritus infernales le soltasen y le dejasen caer, y al momento le soltaron, y se fracturó las piernas, con que no pudo ya andar el presumido, por tierra, que quería volar al cielo. Aquí vemos que no pudo resucitar a un difunto, cuando vemos que los santos han resucitado a muchos, pues solo San Luis Obispo resucitó 12 muertos. ¿Cuántos resucitarían los muchos santos que hay? ¿Y cuánto más poderosa fue la oración del apóstol que la presunción del mago y la potencia de Dios para derribarle que el poder de los demonios para airearle por las nubes? Mas, ¿qué muchos sean vencidos al imperio poderoso de la oración los demonios? Pues huyen al ver la señal de la cruz en contra de ellos. Repito, mas, ¿qué muchos sean vencidos al imperio poderoso de la oración los demonios? Pues huyen al ver la señal de la cruz en contra de ellos. ¿Será entonces verdadera la secta donde hay tan flacos o ningunos fundamentos, aún concurriendo el demonio? Luego sólo es verdadera la religión que se apoya en tan sólidos milagros, verdaderos, permanentes, y esta es sólo la católica. Es el séptimo argumento, la propagación triunfante de la fe entre las naciones, mucho antes profetizada por el profeta Isaías. Dedite in lucem gentium, ut sis salus usque ad extremum terre. A este tenor Jeremías: congregabuntur ad eam omnes gentes. Miqueas, Ezequiel, Malaquías. Y así lo vemos cumplido en las naciones de Europa: España, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Inglaterra, India en Asia, Egipto en África. Y esto, ¿cómo pudo ser
si no hubiese intervenido consejo y virtud divina? Si en todo el mundo universo se ha extendido y propagado nuestra santa religión, ¿no es prueba de su verdad? Abrazar la religión católica todos los reinos del mundo, con reyes y emperadores, ¿no es clara prueba que es la verdadera y que a esto le movía impulso y virtud divina? La gentilidad dejó la adoración de sus dioses, en ellos inveterada, encantamientos y magias y hechicerías de que usaban. Se dejó la poligamia, o multitud de mujeres, contentándose con una. También la ferocidad y barbarie en las costumbres, y se dejó la licencia de vivir a su capricho. Se amansaron, sujetaron al suave yugo de Cristo tantos reyes poderosos, reformaron sus costumbres, se dieron a la virtud, menospreciaron el fausto ostentación y boato del trono y de la corona, y conculcando lo efímero de las cosas temporales, se inspiraban por lo eterno. Y todo esto no es obra admirable del Altísimo. Repugnancia no pequeña padece un gran pecador, y para que se convierta mucho será menester, pues cuánto más tanto número de gentiles arraigados en horrendas, bárbaras y bestiales costumbres, para reducirse a una vida virtuosa y cristiana? No podrá decirse, pues, que la que de tantos bárbaros hace tanta mutación es sola la verdadera, la auténtica, la católica. Si no ocurriera aquí la divina y milagrosa virtud, ¿cómo se pudiera conseguir que tal número de bárbaros dejase su idolatría y sus bestiales costumbres para agregarse a la Iglesia? En el octavo, que Dios, para conquistar al mundo, no escogió sabios ni nobles, filósofos ni guerreros, sino a unos rudos y safios y sencillos pescadores. Por ellos la fe divina se predicó y recibió, y no por fuerza de armas ni de favores humanos. Con estos desarrapados, desvalidos y sin letras, hizo guerra Satanás, apoderado del mundo, y por ellos le venció y quebrantó su poder, con lo que se demostró ser obra toda de Dios. Porque siendo los apóstoles tan flacos, que en su pasión todos le desampararon y estaban en el cenáculo tapiados a piedra y lodo de cobardía y de temor, una vez fortalecidos por el Espíritu Santo, sin miedo ya de trabajos, de cárceles ni de muerte, salieron osadamente a predicar. Pues si no les asistiera la fortaleza divina, ¿cómo es posible saliesen? Otro sí, que en el sermón pentecostal de San Pedro se hizo una buena redada de casi 3,000 personas, en que se ve claramente el poder grande de Dios, en los que se convirtieron tantos al primer sermón sencillo de un iletrado. Además que los judíos, gente de dura cerviz, que poco antes habían atormentado cruelmente y crucificado a Cristo, que al primer sermón 3,000 y al segundo 5,000 se convirtiesen, y no de un grande orador, de un Cicerón o Demóstenes, mas de un pobre pescador que nada había estudiado. ¿Esto qué muestra sino que Dios hablaba por él? También porque esta doctrina venció a los tan poderosos emperadores del mundo. Le parece a un poderoso que no puede ser vencido sino por poder mayor, y por esto cada rey lleva contra otro un ejército. ¿Y así ha triunfado la fe de reyes y emperadores? Borrar el nombre cristiano, y por eso daban muerte
con exquisitos tormentos a los odiados cristianos, y no obstante todo eso, a las palabras desnudas y llanas de nuestra fe. Sujetáronse y rindiéronse a los que antes perseguían. Pues, ¿cómo tan poderosos y encarnizados verdugos de los que no solamente no defendían sus vidas, sino que la prodigaban en holocausto por Cristo, pudieran ser derrotados si no interviniera aquí el poder incontrastable de Dios? Diocleciano hasta acuñó una inscripción que decía: Nomine Christianorum deleto, borrado el nombre cristiano, porque con su encarnizada y fiera persecución creyó lograr su propósito. Empero el que fue borrado del libro de los vivientes fue ese impíísimo esbirro de memoria aborrecible. Otro pasmoso suceso que los necios y sin letras convirtieron a los sabios. Varones sabios espera la sabiduría humana. A oradores elocuentes, a muy versados filósofos en ateneos y escuelas, quiere por boca de doctos escuchar sabia doctrina, porque el sabio no se rinde al necio, sino a la verdad que le convence y cautiva. Mas la verdad de la fe, predicada de ignorantes, fue abrazada por los sabios, en que se descubre más una virtud superior, pues la verdad, convirtiendo en un sujeto ignorante a los doctos y a los sabios, pone más de manifiesto que resplandece el poder divino. Predicando los discípulos, predicaba Dios por ellos. Cuando el concilio niceno cuéntase que, al rumor de que venían los obispos y hombres más doctos cristianos, un filósofo gentil, agudo y discutidor, disputando con algunos, no podía ser convencido por su viveza de ingenio. Tomó la mano un obispo rudo, San Espiridión, más que en libros y en cuestiones, versado en llorar pecados, más adornado de ciencia divina que de la humana, y en breve suma le dijo y expuso la fe católica, y sin más argumentos dialécticos ni razones preguntó si la creía. El filósofo quedó tan espantado con pregunta tan sencilla que respondió la creía, le dio gracias y volviéndose a los doctos que le habían argüido dijo así: Cuando conmigo disputasteis con palabras, yo con otras respondí. Lo que dijisteis con arte, yo con arte lo he deshecho. Pero cuando la virtud de Dios habló con tanta eficacia por la boca de su siervo, no pudieron mis palabras resistir al mismo Dios, ni el hombre puede dejar de conocer su flaqueza y someterse. Una santa, Catalina, disputó con los más sabios del imperio en público y en presencia del emperador romano, y aunque al principio rehusábanse a la disputa con ella, juzgando que por muy docta que fuese, tendría ciencia de mujer, pero fueron convencidos de la santa Alejandrina, sin saber qué responder, y quedaron afrentados, corridos de haber adorado hasta entonces falsos dioses, y declararon unánimes que en esa doncella hablaba la sabiduría divina, y no les era posible resistir al Espíritu de Dios. Así que se convirtieron públicamente creyendo, confesando la verdad católica, y con tanto fervor, que por esto los 50 murieron martirizados. Semejantes conversiones, ¿quién otro las pudo obrar, sino la virtud divina, para demostrar por ellas que la religión cristiana es verdadera? Por fin, porque la religión cristiana fue recibida, sabiendo que echa por tierra cuanto el mundo ama y adora, porque es una ley que enseña mortificación continua,
y es contra la inclinación y regalo de la carne, que mayor contradicción contra ella no la haya que la ley del Evangelio, por la inclinación que tiene tan fuerte el hombre a pecar. Si fuera una lata vía, una ley ancha y que enseña demasiada libertad, como el Corán de Mahoma, no era mucho se extendiese, pero estrechando las obras, palabras y pensamientos, y condenando las leyes y pragmáticas que el mundo había mamado en la leche, la recibían los filósofos, los ricos y poderosos, y que abandonen sus dioses, sus ídolos y deleites, las riquezas que estimaban, y que se abracen con la estrechez y pobreza y abnegación de sí mismos. Esto no puede atribuirse sino al Todopoderoso. Gracias, hermanos, por haber escuchado este primer vídeo sobre la religión, la verdadera, la única, la católica, de Fray Félix de Alamín. Este libro antiguo, hermosísimo, que nos muestra la belleza de la santa fe católica. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta este momento. Acuérdense de que estamos grabando en vivo. Si alguno de ustedes está viendo este vídeo en el futuro, no tome en cuenta las siguientes palabras, pero para los que están viendo en vivo en este momento, les indico que vamos a continuar con la segunda parte después de finalizar este primer vídeo. No se desconecten, pues el vídeo en vivo no parará, sino que yo pasaré las escenas para continuar otra vez con la siguiente parte como un nuevo vídeo. Así que muchísimas gracias. Hagamos una oración a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria para terminar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que Dios les bendiga y hasta el próximo vídeo.